Buenos días, estrenamos hoy un nuevo formato de conversaciones del Lefebvre del Derecho que hemos llamado Conversaciones en el Congreso. Estamos en el 13º Congreso de Abogados que organiza el Colegio de Abogados de Málaga, en este caso en Marbella. Yo tuve el placer de participar el año pasado como ponente y en este caso tengo el honor de moderar esta mesa en la que vamos a hablar de información y cómo se maneja la información. Vamos a tratar de dar una visión de 360 grados sobre cuánto vale la información, cuál es la mejor manera de aprovecharla y cómo protegerla. Para ello, tenemos a 3 ponentes que han participado este año en la sección de gestión de despachos del Congreso. Los 3 son amigos y paso a presentarles por orden en el que van a intervenir. En primer lugar, intervendrá Guillermo Pérez Alonso. Es consultor, es socio fundador de Sociallex. En segundo lugar, intervendrá Diego Alonso Asensio. Es también consultor y fundador de Marketingize. Y por último, intervendrá Gabriel López Serrano, director de Regulación, Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales en Microsoft. Bienvenidos. Gracias. Y arrancamos. Empiezo contigo, Guillermo. Háblanos, estamos hablando del tema del manejo de información para generar nuevo negocio. Dinos, por favor, las 2 o 3 ideas principales en este tema. Hola, Alejandro. Pues mira, fácil. La idea principal de la información es la segmentación de la información. Se trata de capturar datos consentidos para luego tratarlos con sentido. Por eso, desde un punto de vista desde el despacho, se tiene que posicionar en sus servicios y en áreas de práctica y luego extraer de sus clientes la información más relevante, como es sobre todo su mercado y luego otros datos importantes para la gestión del cliente, como puede ser su facturación, su presencia geográfica, si es una empresa grande, más pequeña, etc. El efecto es Lego. De datos pequeños poder conseguir proyectos. Y a veces hablamos de que se puede llegar al cliente a través del dolor que le ahorramos o a través del beneficio que le generamos. Ponnos algunos ejemplos, háblanos un poco más de esto. Mira, estos conceptos se los decimos mucho a los abogados. Los clientes al final buscan un asesoramiento técnico para efectivamente poder aliviar un dolor de un problema que tiene o poder conseguir un beneficio. Ejemplos, por ejemplo, en materia fiscal, el poder conseguir un buen asesoramiento a un cliente para ahorrarle dinero, que sería un beneficio, o en la misma materia, si ha recibido una notificación de Hacienda, llevarla a su abogado y que su abogado le alivie ese dolor atendiendo esa notificación. Muy bien. Y un término que escuchamos recurrentemente, que es CRM. Igual todo el mundo no está familiarizado con el término. ¿Nos puedes explicar qué es, en qué consiste y cómo tiene que hacer un despacho para implementar bien un CRM? Vale, el CRM son las siglas de Customer Relationship Management, que es la gestión de relación con nuestros clientes. A través de plataformas tecnológicas, de programas de aplicaciones en SaaS o en otros servidores, de lo que se trata es de capturar la información de todos los hitos que vamos teniendo con nuestros clientes a lo largo del tiempo para poder satisfacer sus necesidades y para poderles ofrecer otros servicios. En los despachos es importante que de alguna manera tengan contemplada esta nueva metodología de trato con el cliente, implantando antes, eso sí es importante, una cultura de orientación al cliente para satisfacerles no solo en el propio asunto, sino la recurrencia de otros asuntos en el servicio del despacho. Primero cambiar la cultura y luego implementar el CRM. Sí, eso es importante. Porque en el orden inverso no. No. Primero hay que establecer una cultura en el despacho y luego sí viene esa capa tecnológica que al final nos ayuda. La herramienta siempre tiene que adaptarse al despacho y no al despacho a la herramienta. Vamos a hablar ahora, Diego, ¿qué tal? Muy bien. Vamos a hablar ahora de aprovechar el valor de la información y del conocimiento de la firma. Dinos también aquí las 2 o 3 ideas principales. Bueno, yo creo que no es de extrañar si digo que uno de los valores principales de un despacho es la información, que atesora, viene en la cabeza del abogado, viene a través de toda la información desestructurada que entra en un despacho a través de correos electrónicos, jurisprudencia que puede encontrar en directorios, que puede encontrar en los propios libros. Yo creo que una primera idea principal sería cómo estructurar esta información de cara a que sea ágil su consulta, y aquí creo que una parte importante en este juego lo va a jugar
creo que ya lo está jugando de alguna manera softwares, pero si miramos un poco más allá, también la inteligencia artificial nos ayudará a clasificar y poder tener un acceso más ágil a esta información. Otro aspecto que creo que es importante es precisamente esto, cómo potencio la agilidad de trabajo con esta información en mis propios procesos de trabajo, cómo utilizando herramientas que existen en el sector hoy en día puedo utilizar dirección por proyectos o puedo utilizar otra serie de metodologías de trabajo que me permita no solo hacer un proceso o trabajar en un expediente de una forma más ágil, sino dentro del propio proceso manejar la información y crear información de valor para futuros expedientes o futuros proyectos con clientes. Y luego, por último, creo que no hay que olvidarse precisamente un poco de que nos comentaba Guillermo, el cliente. El cliente tiene que ser el centro y todos estos procesos que instauramos en el despacho, todo este manejo de la información no tendría sentido si no involucramos al cliente, y creo que una de las ventajas de la tecnología y de todas estas metodologías de trabajo que hoy existen sobre la mesa y se habla sobre ellas en muchos foros, una base sobre la que se tienen que focalizar es cómo incluyo al cliente en todo ese proceso de trabajo para evitar preguntas tan incómodas muchas veces en un despacho como son ¿y qué hay de lo mío? Y que hasta que contestas a esa pregunta pasa mucho tiempo. Efectivamente. Estamos viendo que la información disponible, si la utilizamos bien, puede mejorar las decisiones estratégicas, pero realmente, ¿cuál es el nivel de adopción de este Business Intelligence en los despachos a día de hoy? Bueno, yo creo que es bastante desigual. Creo que por un lado está muchas veces el miedo, creo, a utilizar determinadas herramientas. También veremos cómo el trabajo en la nube, a la vez que puede ser muy beneficioso para los pequeños despachos y tanto para los pequeños como para los grandes, también genera cierta incertidumbre cuando probablemente no sea tanta. Y también diferenciar dos grados de desarrollo en este aspecto, lo que es el desarrollo en el aspecto productivo, lo que es el desarrollo del propio expediente, que si bien ahora sí que existen herramientas que facilita todo este proceso, el propio abogado ya lo tiene muy interiorizado y en ese aspecto sí que está bastante desarrollado. Hace falta empezar a utilizar herramientas tecnológicas que faciliten después el aprovechamiento de la información para no reinventar la rueda. Y luego que está el otro tipo de información, y aquí sí que el grado de adopción es bastante desigual, que es la información de gestión del propio despacho, información que va desde la información económica o financiera hasta otro tipo de información de cliente que podemos captar por los famosos, las preguntas Guillermo por ello, por los CRMs, que en despachos por necesidad, despachos a lo mejor de un tamaño más grande lo han tenido que adoptar para dar cuentas y rendir cuentas, pero creo que son herramientas que en despachos de un tamaño más mediano y pequeño serían necesarias para realmente tener un conocimiento de cómo va mi despacho y no ceñirnos a como tengo más dinero en mi cuenta a final de año, he ganado más. No es un indicador válido. Sí, yo creo que a esa pregunta los despachos en la parte de la gestión, creo que la entrada en servicios cloud está incluso, se podría decir de alguna manera ya naturalizada, sobre todo por ejemplo con servicios del 365 de Microsoft, la gestión del correo electrónico. Yo creo que ahí los despachos sí que han entendido que pueden gestionar el correo en una nube. Y luego está la parte estratégica, que ahí es donde de alguna manera la entrada está siendo pues con otro ritmo. Por ejemplo, los CRMs. Los CRMs, como comentábamos antes, tiene que haber un planteamiento y una preparación antes de la implantación de esta tecnología. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Y luego otros relacionados con la producción. Hay algunos en los que ya, por ejemplo, están haciendo trabajos de Legal Project Management, que al fin y al cabo es trocear los expedientes, sobre todo los procesales, ¿no?, que son los que duran más en el tiempo, de tal manera que esta tecnología en nube están ayudando a ahorrar recursos, básicamente humanos y luego financieros, por lo tanto impacta en la cuenta de resultados. Y luego otros, como son en operaciones de due diligence, ¿no?, el cargar toda la información en el SaaS, con una capa de tecnología, incluso inteligencia artificial, que podemos comentar, para luego extraer la información y dar un servicio al cliente de más valor. Entonces, la parte de gestión creo que es ya bastante naturalizado.
La parte estratégica todavía hay mucho que hacer. Hay más que trabajar. Gabriel, ha surgido el término de la nube en varias ocasiones. Tú trabajas en Microsoft. Microsoft es una de las empresas que más apuesta por la nube. Cuéntanos de nuevo la misma pregunta. ¿Qué 2 o 3 ideas destacarías tú respecto a la nube? Muy bien, Alex. Para contestar, déjame contextualizar mis comentarios de la siguiente forma. Nosotros creemos que nadie va a utilizar tecnología si no confía en ella. De la misma forma, nadie va a contratar un despacho en el cual no confían. Nosotros somos claramente partners de estos despachos, de nuestros desarrolladores, en la parte de este camino tecnológico. Ahora, ¿cómo acompañamos en ese camino? ¿Cuáles son los principios que vemos que están detrás de la nube? Pues identificamos 4. Privacidad, seguridad, inclusividad y transparencia, ¿vale? Privacidad porque es un derecho fundamental. Los datos son de los usuarios, no son de las empresas. La seguridad, ¿no? Tenemos la experiencia a nivel global de varios ciberataques y bueno, pues sinceramente es muy importante todos los mecanismos y requerimientos de seguridad que se deben de cumplir. ¿Están seguros los datos en la nube? Que es una pregunta clásica de los abogados, en tu opinión o de lo que tú conoces. A mí me parece que sí, y hay que contextualizarlo desde el punto de vista de, por ejemplo, ¿dónde está más seguro tu dinero? ¿En un banco o debajo de tu colchón? ¿No? Al final del día, nosotros como proveedores de servicios en la nube tenemos la obligación de cumplir con muchos estándares. Me refiero a uno español, por ejemplo, el Estándar Nacional de Seguridad, que es uno de los requisitos que se establece para poder ofrecer servicios en la nube al sector público. Nuevamente, si no cumples con esos estándares, no podrás cumplir. ¿Cuál es la importancia de cara a la industria? Bueno, pues un dato. De acuerdo a Forrester, solamente 28% de los proyectos en la nube son revisados por las asesorías jurídicas. Esto es tremendo por 2 razones. Uno, puedes tener personas que simplemente pasan de sus departamentos jurídicos o deciden no enviárselo al abogado externo para revisar, o tienes otro sector que dice que no entiende el producto y dice mejor no, nos quedamos así como estamos. Lo cierto es que todo el mercado se está moviendo hacia la nube y estaremos ahí tarde o temprano. Lo mejor es utilizar esas herramientas que tenemos para analizar los proyectos de la nube. ¿Cuál es el nivel de adopción del cloud en el mundo legal y en otros sectores? ¿Qué datos nos puedes aportar? Mira, para hablar del tejido empresarial español hay que hablar de autónomos, de pequeñas y medianas empresas y de grandes empresas. Para darte un dato, 55% del tejido empresarial español son autónomos. Son alrededor de 2 millones de autónomos, frente a los 3.400.000 empresas que hay en este país. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿están utilizando la tecnología al nivel que lo deben de utilizar? ¿Sí o no? Cuando vemos a las grandes empresas, vemos que tienen un grado de adopción de aproximadamente el 54%. Cuando vemos a este colectivo, pues tenemos una adopción del 24%, lo cual es paradójico, ya que precisamente estas personas pueden beneficiarse más de escalar los recursos que no tienen materiales con la tecnología en la nube, con los desarrollos que hacen los consultores. Muy bien. He mencionado en algún momento el tema de los chatbots. ¿En qué pueden ayudar esos chatbots al abogado y al cliente? Muy bien, pues yo creo que es más sencillo si te comento mi propio ejemplo. El día de hoy estoy aquí y bueno, no estoy en la oficina, ¿no? Obviamente. Entonces la gente me estará buscando. Yo lo que he hecho es poner en mi servicio de correo de respuesta, si alguien llega a tener una consulta o algo en lo que les pueda ayudar con información que está albergada en otros sitios, pues mi bot les contesta, oye, pues Gabriel el día de hoy está en Málaga, no podrá contestar tu pregunta. Si tienes dudas sobre estos temas, le contesta el bot. ¿Eso qué hace? Me escala en el tiempo. Al final del día me está permitiendo estar aquí. Igual lo estáis usando cada vez más vosotros. Claro. Creo, Gabriel, que has puesto un punto sobre la mesa muy importante, y es que la adopción de la tecnología por pequeños, medianas empresas, pequeños, medianos despachos les puede también proporcionar una ventaja competitiva para competir con otros despachos que tienen estructuras de personal muy grandes que les permite asimilar más volumen de negocio en este sentido.
No, claro, y bueno, de hecho hay un clarísimo ejemplo sobre esto que dices de escalar recursos y es el propio Consejo General de la Abogacía. En pocas palabras, lo que están haciendo es poner a disposición de todos los colegiados las mismas capacidades tecnológicas que tienen otros grandes despachos. Efectivamente. O sea, lo que están haciendo es romper una barrera de entrada tecnológica a ese mercado, ¿vale? Ahora, sinceramente, esto es un camino y si una firma de abogados quiere dar asesoría en temas cloud, pues muchas veces lo que piensan es, oye, ¿qué puedo hacer yo? No soy un experto, tengo que aprender de privacidad, tengo que aprender de ciberseguridad, ¿qué es lo que tengo que saber? Y para estos casos en particular, y con mención a la cifra que comentaba, pues existe la ISO 19086-1, que precisamente es un checklist que permite a las organizaciones revisar, oye, pues voy a hacer este proyecto cloud, ¿qué tengo que revisar? Bueno, pues ese checklist te enseña, oye, pues tengo que preguntar dónde están los datos, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los mecanismos internos, qué nivel de entrenamiento. Ahora, esto es muy importante porque viene el Reglamento General de Protección de Datos el próximo año. Ya está flotando un poco en la conversación el tema de inteligencia artificial. ¿Qué os parece? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad? ¿Qué se está haciendo? Yo creo que es una pregunta que tienen muchos abogados. Me interesa la opinión de los tres. Yo creo que una oportunidad, siempre una oportunidad. Desde luego la inteligencia artificial creo que viene para ayudar y no para competir o para eliminar. El trato con las personas, la capacidad de deducción y de análisis de un abogado, eso nunca lo va a hacer una máquina, el abogado va a estar ahí y sin embargo la inteligencia artificial sí que le va a aportar bajo cálculos y algoritmos muchísima más rapidez, a lo mejor para hacer una due diligence o una operación donde hay muchísima documentación, extraer la documentación y la información mucho más rápido a través de esta inteligencia, ahorrar recursos, como comentábamos antes, y entregarle mucho más valor al cliente. Una oportunidad, sin duda, para mí. Gabriel. Bueno, la pregunta es muy pertinente y más de cara a los momentos que estamos viviendo. Siempre está el debate de si nos van a quitar el trabajo, si voy a poder yo aprender a manejar inteligencia artificial. ¿Nos van a quitar el trabajo o no nos van a quitar el trabajo? Yo creo que va a generar nuevos empleos, va a generar más trabajo, va a generar más ingresos. Lo importante es que cada quien asuma la responsabilidad, como siempre la hemos tenido, de aprender, de continuar este camino, de aprender cosas nuevas, desarrollar nuevas habilidades. Lo cierto es que es acelerado el proceso, no es de ninguna forma lento, pero nuevamente es una gran oportunidad. Perfecto. Yo tengo una lectura un poco particular. Yo veo a los abogados como una lucha de intelectos muchas veces en su labor profesional, y creo que en este aspecto en este punto en el que nos encontramos hoy en día es difícil actuar en ese sentido. El intelecto del abogado va a seguir siendo el que aporta la inteligencia a los datos que le proporciona una inteligencia artificial o que le proporciona un software que le gestiona el conocimiento. Y en este sentido la inteligencia artificial creo que ha llegado precisamente para lo que comentaba antes. Al final vemos como las pilas de información que son físicas, porque muchas veces son documentos que se apilan en un escritorio. Eso, si lo traducimos en términos de gestión y en términos de empresa, eso es tiempo que el abogado tiene que ocupar en procesar esa información y es tiempo de inventario, entre comillas, del abogado que tiene que utilizar para estructurar toda esa información para que a él luego le valga para ofrecer un servicio, un producto final al cliente que se materializa en un contrato, se materializa en un acuerdo, en una decisión de un tribunal. Sinceramente, la inteligencia artificial nos puede facilitar mucho la vida para que esa información nos la dé más mascada y más, digamos, filtrada y que se elimine todo el ruido que no nos interesa. Fíjate qué buen punto, porque efectivamente la inteligencia artificial está para aumentar las habilidades humanas, no para sustituir las habilidades humanas. Por eso la importancia de democratizar la tecnología. Entre más personas entiendan que esto está ahí y está para ello, pues tendrán mayor disponibilidad de este tipo de recursos.
Y un punto importante para mí también, al final se habla mucho de que el capital sobre el que se basa una firma es el capital humano y el capital del conocimiento. Si somos capaces de gestionar ese conocimiento para recapitalizarlo y que sea más valioso y compartirlo bien dentro de la propia organización, obviamente dentro de un marco legal, como ha mencionado Gabriel, o incluso si colaboro con otros compañeros y soy capaz de compartir ese conocimiento y aprovechar otro conocimiento del que yo no soy experto, pero que la máquina es capaz de filtrarme para darme a mí lo que realmente me interesa para mi caso, creo que es un avance para que nuevamente los despachos tengan un entorno democrático en el que competir. Y una pregunta obligada, porque estamos en el set de Lefebvre el Derecho. ¿Qué papel es el que veis que van a jugar o deben jugar las editoriales jurídicas en este nuevo mundo? Yo creo que las editoriales jurídicas también hemos visto cómo se han venido transformando en los últimos años. Nosotros que ya llevamos un montón de tiempo en el sector, hemos visto cómo antes se entregaban los servicios y la información pues a través de disquetes incluso, luego pasaron a los DVDs, luego ya accedías a través de servicios web. Y ahora yo creo que ellos han entendido cómo la transformación digital y transformación de la información sobre todo se soporta en canales, y creo que ellos están entendiendo que son los canales donde colocar la información encima para que fluya sobre el sector, es donde están realmente haciendo un esfuerzo y desde luego se nota. No, yo creo que es un gran player y tiene un espacio claro en toda la transformación digital. Y yo lo veo desde el punto de vista del contexto del Big Data. Hay muchísima información de muchas cosas por todos lados. Tener un organismo que se encargue o que entienda de manera clara las necesidades de un grupo social o de un grupo empresarial, pues podrá aportar más o menos valor de acuerdo a la inteligencia que le meta a su tecnología y al conocimiento que tiene. Para mí las editoriales tienen principalmente dos grandes retos. Uno ya lo ha nombrado Guillermo, que es seguir siendo el canal de transmisión de conocimiento, y para mí otro gran reto, y con respecto a la inteligencia artificial, y últimamente pongo mucho este ejemplo, hace más de 40 años salió un artículo en el Harvard Business Review sobre por qué las empresas de ferrocarril tuvieron una gran crisis, y es porque no supieron ver de alguna manera que su negocio no era el ferrocarril, era el transporte de pasajeros. Pues bien, podríamos hacer este símil en las editoriales, diciendo que las editoriales son realmente expertas en gestión de conocimiento, y en tanto en cuanto sean capaces de a esa capa de conocimiento añadirle otra capa de inteligencia artificial, de tal manera que ya no se hagan solo búsquedas por palabras clave, sino que se hagan búsquedas semánticas y contextualizadas de información que a mí, sobre el caso concreto o sobre el expediente concreto que estoy trabajando, me dé información útil, nuevamente, fuera de todo tipo de ruido, ahí yo creo que las editoriales van a ser un importante jugador en la labor del día a día del abogado. Y se nos acaba el tiempo. ¿Hay alguna otra idea, alguna otra pista que os parece que se haya quedado fuera de la conversación o que os parezca interesante poner encima de la mesa? Si acaso el tema que también está muy en boga hoy en día de la utilización de metodología de gestión por proyectos en el sector jurídico. Yo soy favorable y vengo de otro sector que no es el jurídico, y soy muy favorable a la utilización de esta tecnología, si bien creo que hace falta que esté basada en métodos más ágiles de trabajo, porque el abogado en el día a día no trabaja, raro es, sí que hay abogados, es verdad, muy especializados sobre un expediente muy complejo y que de principio a fin está un mes entero trabajando en un solo proyecto, pero tenemos que adaptar todas estas metodologías con el uso, metodologías con el uso de tecnología que nos permita ordenar toda esa información que el abogado utiliza en su día a día en múltiples expedientes. Tenemos que ponerlo, como ha dicho también Guillermo anteriormente, al servicio del abogado y no obsesionarnos muchas veces con la propia herramienta en sí. ¿Alguna otra cosa? Yo sí, seguir siempre animando a los despachos y a los abogados en el trabajo. La transformación digital
a las que tienen que adaptarse es algo que llegará de manera natural. El trabajo cada vez más, es así como también lo entiende el cliente, es a base de proyectos y de ahí toda la importancia de trocear el trabajo y animarles también, ¿no? Yo también vengo del sector fuera del jurídico, aunque ya llevo más tiempo en el jurídico, pero en otros sectores los empresarios, en este caso los abogados, cuentan con otros profesionales para poder acometer proyectos y animarles en el sentido a que se apoyen pues, con proveedores informáticos o tecnológicos, con proveedores de consultoría que realmente están en el día a día de ello y que les quitan en ese sentido bastante trabajo que para ellos muchas veces es hasta tedioso, ¿no? Y poco atractivo. Y yo para concluir quisiera poner como última reflexión la parte de gestión del talento. No solamente el talento, se entiende normalmente como la gestión del talento que yo tengo, de dónde viene la universidad, yo también hablo de talento propio, la gestión de mi talento, qué estoy haciendo yo, qué estoy invirtiendo yo para aprender. Si entiendo hacia dónde está yendo el mercado y si entiendo que todos mis clientes están en ese mercado, ¿qué estoy haciendo yo para aprender de lo que están haciendo ahí? O sea, yo la sugerencia es, trabajemos todos en la gestión de nuestro talento también. Pensar que por haber estudiado la carrera, haber hecho un máster, ya has aprendido todo lo que tenías que aprender sin estar constantemente actualizando. Parece un buen punto y final. Bueno, ha sido un placer charlar con vosotros. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Guillermo, Gabriel. Muchas gracias también a vosotros. Confiamos en que os haya gustado este nuevo formato de conversaciones del Lefebvre el Derecho. Hasta pronto.